Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos sean todos ustedes a una conversación más, a un diálogo más, que es lo que yo quiero que esto sea, ¿no? Les doy la bienvenida, repito, en este día 31 de enero del año 2022. Es el último día del año y aquí estoy donde mismo haciendo las mismas cosas, como siempre en este reducto de intimidad doméstica, ¿no? Que comparto con todos ustedes. Am, y trabajando, abordando, tejiendo los mismos temas de toda la vida, ¿no? Los que a mí me interesan, los que yo creo que son más urgentes y más necesarios. Así que sin más dilación, vamos a ello. Hoy quiero hablar sobre lo que yo considero son las características fundamentales de mi discurso. Mi discurso tiene que ver con la persona dentro de la organización y los nuevos paradigmas que se abren delante de nosotros. Esa es la forma en la que yo puedo resumir. Los estudios organizacionales me interesan muchísimo. Me interesa sobre todo ligar estos estudios organizacionales a las humanidades, que es mi matriz intelectual, ¿sí? Porque yo creo que hay un matrimonio necesario ahí, sobre todo a partir de este cambio de paradigma del que he hablado, que básicamente consiste en colocar a la persona en el centro de todas las preocupaciones, ¿verdad? Entendiendo a la persona como un ser libre, como un ser creativo, como un ser consciente, consciente de sí mismo y consciente del mundo que lo rodea, como hablé creo que en el capítulo anterior o en el uno o dos atrás, yo hablé específicamente del tema de la conciencia. Es más, lo voy a poner, no es cierto, no puedo poner links en mi canal, pero abajo voy a poner el link de, de ese video para que se contraste, ¿no? Entonces, el ser consciente es el corazón de la organización. Pero hay más, hay que elaborar un poco más. Por eso hago muchísimas entregas, por eso escribo artículos, por eso vuelvo sobre el tema una y otra vez. Yo soy de la idea que uno tiene que ser cansino, uno tiene que ser repetitivo en sus temas. Creo en la especialización, por supuesto, y creo que los temas son inagotables, que uno no alcanza a abarcarlos de una manera absoluta, jamás, jamás. Y en este ciclo de la novedad constante tan propio de las redes sociales, pues esto es la muerte, ¿verdad? ¿Quién va a escucharme eh, a hablar durante 30, 40 minutos sobre un tema? ¿Quién? Con los dedos de una mano los cuento. Y después, escúchenme, imagínate que después me está escuchando hablar sobre el mismo tema una y otra vez. Bueno, yo creo que ese es el camino. Yo creo que ese es el camino porque yo he visto a personas, profesores que han dedicado toda la vida a estudiar un género literario, por ejemplo, ¿no? O a un autor, o a una filosofía. Y están ahí toda la vida, dale, que dale, dale, que dale. Y ese es mi modelo. Y yo creo que ese es el camino para realmente comprender algo, ¿verdad? Bueno, dicho todo esto, vamos al punto. ¿Qué características tiene este nuevo paradigma, al que no le he puesto un nombre todavía, pero que tiene pues ciertos rasgos definibles y reconocibles, ¿no? Ya he mencionado uno, la persona como el centro de la organización, y ese es el punto número uno, y con él quiero pensar, quiero comenzar, ¿sí? Comenzar a pensar. La persona como el corazón de la organización. Yo hablaba con un amigo de mi hijo que está muy interesado en el mundo de las finanzas, ¿no? Y hablábamos sobre la importancia de los diferentes pues, sectores dentro de la empresa en general, en específico. Y él hablaba mucho del dinero, ¿no? Y él creía que era el mundo de los IT, como dice Kaufman, el mundo de las cosas, lo más importante. Y yo, digo, no estaba haciendo catequesis, pero le hice algunas preguntas ahí, ¿no? Para que dinamizara un poco su pensamiento y para que entendiera, pues, esa era mi idea, que es la persona lo más importante, lo esencial, lo central. Es el punto de partida, es el punto de llegada de todo proceso empresarial. Pero en las organizaciones que no son empresariales, hombre, pues con razón de más, ¿verdad? Para entender la esencialidad
de la criatura humana. Esto nos lleva a la antropología, muchachos, y no les voy a mentir. Si uno no estudia con cierto sistema, algunos autores, algunos temas, algunas nociones de antropología, uno corre el riesgo de caer en reduccionismos lamentables, ¿verdad? Entonces hay que entender, cuando decimos la persona es el centro de la organización, ¿a qué nos referimos? ¿De qué estamos hablando? ¿Verdad? Yo tengo por ahí algún video en el que hablo precisamente de esta noción de la persona como una esfera de 4 capas. Si puedo, también voy a poner el link aquí abajo, ¿no? Y hablo primeramente pues de la conciencia, hablo del soma, hablo del cuerpo, hablo de las interacciones humanas y hablo de las interacciones materiales, ¿no? De la persona mundo. Y en esta dinámica de interacciones yo puedo más o menos vislumbrar lo que es la persona. Si no tengo una noción, un concepto dinámico de la persona, tengo un concepto muy limitado o místico, ¿no? Un concepto platónico, idealista. La persona es lo que es. ¿Qué significa eso? Es el ser que se sabe siendo. No sé, alguna de estas tautologías que algunos filósofos tanto aman, ¿verdad? Bueno, a mí eso no me sirve. Yo quiero algo que sea mucho más asible, ¿no? Sujetable, comprensible y sobre todo útil. No perdamos de vista que los estudios organizacionales son pragmáticos, pues tienen una función determinada, que es la de conocer cómo funciona un proceso para incidir en la realidad, para transformar la realidad y al transformar la realidad, transformarnos a nosotros mismos. No es el mero discurso circular del teórico, ¿no? No, es un querer comprender para transformar. Entonces, la persona es un haz de interacciones. Kaufman habla de lo intrapersonal, de lo interpersonal y de lo impersonal, que es una noción de la que yo voy a hablar al final, un poquito. Bueno, no es cierto, lo voy a mencionar de una vez para que no se pierda. Con estos 3 conceptos, Kaufman habla primero, de lo intrapersonal, es decir, la conciencia, el ser que es consciente de sí mismo. Lo interpersonal, lo dialógico, la capacidad que tenemos los seres humanos de entrar en contacto con el otro bajo ciertas reglas y en un suelo común, que es lo ideal, ¿verdad? Y lo impersonal es el mundo de las cosas. Ahí están, por ejemplo, conceptos como el precio, productividad, valor de acciones, qué sé yo. Todas estas cuestiones numéricas materiales que durante años, prácticamente desde el nacimiento mismo de la disciplina, han sido colocadas en el centro, tal como decía el amiguito de mi hijo, ¿no? Es el billete, el dinero, el capital como el centro de toda organización. Bueno, la persona, pues, al tomar su centralidad, presupone un cambio de paradigma, o supone un cambio de paradigma, un giro copernicano, ¿no? Como se decía en mis tiempos, que está en proceso, y hay signos claros de que esto está ocurriendo, ¿no? Hasta hace muy poco tiempo, o sea, 15 años, ¿no? 15, 20 años, las empresas no hablaban de eso, no sé, por ejemplo, de resiliencia, de empatía, de inclusión, de sostenibilidad, se dice en español, ¿verdad? Sostenibilidad. Conceptos que poco a poco fueron entrando a la doxa, ¿no? La doxa es el habla del común, ¿no? Y dan muestra de esa transformación, que no es otra cosa que el eco de una transformación social. La organización no está fuera de la sociedad, está dentro de la sociedad, pertenece a ella. Entonces, es caja de resonancia de todas esas transformaciones. Bueno, no quiero irme muy largo ahora y yo agarro monte y hablo 2 horas. Así que mejor vamos a cortarle, voy al grano para después irnos a celebrar el fin de año, ¿no?
La persona es el corazón de la organización. Ese es el punto de partida del nuevo paradigma. 2, el camino no es la ambición, the greed, ¿no? Sino la conciencia. La conciencia de la que yo he hablado aquí antes. Tradicionalmente en el mundo del management, esta noción smithiana, ¿no? Del interés propio, una noción muy pervertida, diría yo, muy retomada hoy, por ejemplo, por los lobbies, por los grupos libertarios o pseudo libertarios, ¿no? Que son como adolescentes perpetuos, que son seres caprichosos y que creen que la libertad consiste en hacer lo que se nos pegue la gana y sobre todo a ganar, 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 y si el otro pierde, mejor, porque lo disfruto más. Esta noción del adolescente resentido que está escuchando su música ahí entre lagrimeos ahí en su habitación es bastante ridícula. He caricaturizado un poco, lo acepto, pero en las organizaciones esta noción del profit, for the profit's sake, ha sido regente, ha sido vigente, ha estado vigente durante muchísimo tiempo. La verdad es que no es ese el camino, sino la conciencia lo que abre las puertas al futuro, que es lo que a mí me interesa, ¿no? Yo creo que la organización tiene una misión única, maravillosa, que es la construcción del porvenir. Y no me tiembla la voz al decir esto, ¿verdad? Porque creo yo que esa es una altísima misión que debe asumirse con sensatez, ¿no? Y no desde la irrealidad y el delirio. El camino de la conciencia presupone, como yo decía, pues el otro día hablaba yo de la conciencia de la persona, la conciencia que tiene con la interacción con los demás, etcétera, etcétera. No voy a repetir lo que yo ya dije. En todo caso, tendría que subrayar aquí que se trata de un proceso de conocimiento, de búsqueda de sentido. El ser humano puede carecer de muchas cosas, pero no puede carecer de sentido. Ayer yo leía el artículo de un hombre al que no sé por qué motivos me aparece siempre en las redes sociales. Ya me di cuenta que ni lo sigo ni nada, pero me aparece una y otra vez y yo leo sus artículos. Vuelve siempre sobre los mismos temas, ¿no? Es un señor, lamentablemente no me acuerdo de su nombre, ¿no? Pero habla siempre en contra de nociones como resiliencia, creatividad, esfuerzo, progreso, ¿no? Es un hombre iliberal y cree que en realidad los seres humanos padecemos hoy en este siglo XXI grandes afecciones psíquicas porque un sistema perverso nos obliga a ello, ¿no? Es decir, lo que se llama en la izquierda los males estructurales. Y estos males estructurales son básicamente el coco de la película, son los culpables de todo lo que nos pasa, ¿no? Entonces, el ser humano pierde agencia y pierde responsabilidad. Si a usted le va mal en la vida, si usted tiene ansiedad, si usted no puede dormir, si a usted le gusta mucho entrarle a la botella o a la comida o a cualquier otra adicción, pastillas, no se preocupe, hombre, no se sienta mal, no llore. Aquí lo vamos a comprender. En realidad son los males estructurales los responsables. Usted es una víctima más. Esa es la renuncia a la conciencia. Esa es la renuncia a la libertad, al uso de la libertad, ¿no? Evidentemente yo camino por otras rutas, ¿no? El camino del sentido, el camino de la psicología humanista, el camino de la tercera ola frankliana, son los que me interesan a mí sobre cualquier otra cosa. Entender que el ser humano busca ante todo y sobre todo un sentido para su proceder, para sus acciones, y recuperar esa noción es esencial, muchachos.
como parte de esta transformación que coloca al ser humano en el centro de la organización y sobre todo al ser humano no como una herramienta, sino como un ser consciente que viene de la conciencia y que a través de esa conciencia es capaz de realizar muy grandes cosas. Bueno, 3. Aquí está lo que yo he dicho. La responsabilidad es esencial y es también un punto de partida. Menciono lo de la responsabilidad porque acabo de aludir a lo que decía este ensayista, este señor que hablaba de los grandes, de los males estructurales que son los causantes de todos los sufrimientos humanos. Y es que esto es muy seductor. Cuando yo le digo a la persona, no te preocupes, no tienes la culpa, tuya no es la culpa, es de otro. Yo a esa persona me la meto al bolsillo. Es el mecanismo, ¿verdad?, de seducción más fácil. Le digo, tú no eres culpable, mijita, mijito, no te equivoques. Tú no eres culpable, tú eres víctima. Víctima. Es decir, le quito de encima la responsabilidad. Si yo tengo que ir a, por ejemplo, como todos tenemos que trabajar, ¿verdad? Yo tengo que responder a ese llamado, que es mi necesidad de trabajar. Hay un hueco social que tiene mi forma y que yo debo ocupar día a día. Y como yo soy profesor, esto es todavía más evidente. Si un día amanece como amanece aquí nevando, cualquier cantidad de nieve y con un frío espantoso, y yo me despierto ahí con mi pijamita y digo, no, ¿qué voy a andar saliendo? Me voy a quedar tieso como paleta. Me voy a quedar aquí encerradito y tapadito y que ahí mis alumnos se las arreglen como puedan. Pues estoy siendo un irresponsable. Es decir, no estoy respondiendo al llamado que me está haciendo la vida. Entonces, ahí se van a quedar los muchachos que llegan al salón de clase pues, viéndose los unos a los otros, hablando pestes de mí con toda razón, porque su profesor es un irresponsable, alguien que no responde al llamado. ¿Cuál es el llamado? Ellos son el llamado que están ahí. Y mi responsabilidad es pues, atenderlos, responderles a ellos. La vida está llena de esos llamados a los que hay que responder. Y lo que yo estoy haciendo aquí es lo contrario de lo que hacía este señor ensayista, ¿no? Porque al decirte que eres responsable y que te tienes que levantar con frío, con calor, con, qué sé yo, con enfermedad, me vas a decir tú, espérate, tampoco se trata de que me martirice, ¿verdad? Bueno, esa es la ética, ¿no? Esa es la forma en la que tú entiendes la vida, si la entiendes desde el compromiso apasionado, dador de sentido, o la entiendes desde el capricho irresponsable, ¿no? De quienes se llaman a sí mismos epicúreos, ¿no? Pero que en mis tiempos les llamaban de otra manera, ¿no? Gente que entitled es en inglés, ¿no? Que creen que tienen una cantidad de privilegios o que merecen muchas cosas, ¿no? Y que tienen que poner muy poquito y que tienen que recibir mucho, que la sociedad les debe algo que yo no sé qué es ni por qué, no alcanzo a entender esa lógica, esas razones. Bueno, entonces hablé de la persona como el centro de la organización. 2, hablé del camino, de la conciencia como el camino, no la ambición. La ambición es un camino que va al desbarrancadero siempre, siempre. 3, hablé de la responsabilidad. Esa es otra de las características del nuevo paradigma y hay que decirlo como es. Aunque nos cueste pues ser menos sexys, ¿no? Menos atractivos. Hombre, tú no tienes la culpa. Inmediatamente la gente para oreja. Pero si te digo, tienes que levantarte temprano, tengo que levantarme temprano, tengo que cuidar más mi salud, tengo que hacer... ¿Qué quieres que te diga? El mundo es como es y no como yo quiero que sea. 4, el diálogo es el ethos adecuado. ¿Se acuerdan que yo hablaba del mundo de las cosas, el mundo de la persona y el mundo de el diálogo, ¿no? De la interacción humana, lo interpersonal, dice Kaufman? Pues eso es el diálogo.
El diálogo es fundamental. Y el diálogo da para toda una reflexión filosófica que no voy a abordar aquí y tampoco creo tener la capacidad de hacerlo, pero sí estoy enterado y creo que es esencial por lo menos recuperar algunos conceptos éticos del diálogo para entender que el diálogo no es un peloteo constante, ¿no? Como si estuviéramos jugando tenis, de cosas en las que vamos a estar de acuerdo siempre, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buenos días, vecino, ¿qué tal? Ahora imagínate dentro de la organización, de una organización empresarial donde la gente le llamara diálogo a decirse buenos días y qué bien lo están haciendo todo el tiempo. Pues eso no va a ninguna parte. El diálogo implica sobre todo hablar con responsabilidad, es decir, hablar con verdad, con respeto, un respeto absoluto, pero no renunciar al valor de la crítica, que es fundamental. Generar las reglas del juego, comprenderlas y ejercerlas. Yo te voy a criticar a ti, tú me vas a criticar a mí, con base a una serie de características propias de la estructura organizacional, ¿verdad? Jerarquías y estas cosas. Pero se espera, se supone que nosotros vamos a interactuar y que vamos a hablar con verdad, con libertad y con seguridad. A mí me interesa. Por ejemplo, a mí me interesa que la gente me diga cosas sobre mi performance, sobre lo que yo hago. ¿Sí? Y la verdad es que hay gente que, mira, Alejandro, lo estás haciendo mal en esto y en esto y en esto y esto otro. Eso es tremendamente útil, tremendamente útil. Es algo que aprendí en este país, donde tengo que ser evaluado 2 o 3 veces al año. Y hay gente que va a estar físicamente en mi lugar de trabajo y me observa y después genera un reporte donde dice tal o cual, ¿no? Ahí yo he aprendido cosas fabulosas. Y no es un bluff, no, es de verdad. Y no me gusta, todavía no me gusta. No me gusta, a pesar de que sea respetuoso y... ¿Por qué? Porque se mete el ego ahí en el camino, o qué sé yo. Pero yo quisiera que la gente me aplaudiera, palmaditas en la espalda, qué bien lo haces, eres el mejor del mundo. Pero pues no es así. Si yo recibiera eso, pues yo estaría muy tranquilo, pero estaría repitiéndome una y otra vez, discontando las mismas tonterías, sin evolucionar, sin cambiar, sin transformarme. Y la transformación, el cambio y la evolución duelen, van a doler, te van a doler hasta físicamente. Te van a quitar horas de sueño. No te voy a engañar, así es. Así es. El diálogo, pues, es esencial, es un ethos. Ethos, una forma de ser, la forma de ser, de estar, una forma de obrar. Ese sería el número 4. Número 5, crea, resiste y disfruta. Eso es como un mantra. Crea, resiste y disfruta. Crea, resiste y disfruta. Crea, resiste y disfruta. No podemos parar de crear. Cada día que tenemos delante de nosotros es una oportunidad de creación. Cada página es una oportunidad de creación. Cada vez que yo tengo aquí un aparatito de estos, abro una página y agarro aquí la pluma. Ese momento, madre mía de Guadalupe, ese momento es fabuloso. Es donde me siento realmente hombre, ¿no? Realmente homo sapiens sapiens, volcado sobre la página. Comparto mis tonterías, como le digo a mi familia, mis cosas, mis ocurrencias, pero que son esenciales para mí y que para alguien más lo van a hacer también. ¿Verdad? Porque somos seres humanos, somos miembros de la misma especie, hay gente que tiene los mismos intereses que yo y las semillas que estoy lanzando por aquí, a alguien le pueden servir para algo, qué sé yo, para algo. Es mi deber hacerlo. Ahora, dentro de la organización, la creatividad constantemente se ve amputada, castrada. El manager estándar lo que hace es: no me hagas olas, por favor. Vámonos caminando parejitos todos, como si fuera una marcha militar. Nadie pierda el paso, todos a una. Vamos a cumplir los objetivos del Q1, Q2, Q3, Q4 y ahí nos vamos haciendo viejos hasta que llegue el momento de jubilarnos, porque si empiezas con tus cosas de querer cambiar aquí, nos vamos a meter todos en un gran problema. Y eso es lamentable.
una organización que no asume en su seno, en su interior, pues en su matriz esencial, la creatividad es una organización, está condenada, no sé si a desaparecer, pero a la mediocridad sin duda alguna. A la mediocridad sin duda alguna. Una organización no puede ser creativa si no está constituida por personas creativas. Y yo creo que la mayoría de las personas, o muchas personas, tienen esa facultad de ser creativos cuando existen condiciones que estimulan esa creatividad. Hay un problema de desconexión, ¿no? De desenchufe entre la persona y la organización. Es un problema carísimo que cuesta miles y miles de millones de dólares al año a las organizaciones. Porque la gente no se siente estimulada, no se siente llamada a. ¿Por qué? Porque constantemente han sido rechazados, ¿no? La propia organización les ha dado con las puertas en las narices. Entonces, tenemos una legión de trabajadores, de gente de riqueza humana, desencantada. Son los grandes desencantados. Váyanse al diablo, aquí no me pela nadie. Voy a entrar por el aro como todo mundo y voy a trabajar de 9 a 5 y voy a hacer lo que me corresponde y me voy a la casa y ahí se ven. Esta historia es la historia que se repite una y otra vez. La resistencia, lo he explicado ya, la palabra resiliencia que le cae tan gorda a este señor de cuyo nombre no puedo acordarme. Carlos, creo que se llama Carlos. Ya lo voy a ver, ya lo voy a revisar y después se los paso. La resistencia es parte fundamental del camino de la conciencia y del nuevo paradigma organizacional humano, ¿no? No quiero desvincular ambas cosas como si la organización fuera una abstracción. Si yo tengo que levantarme a las tantas de la mañana para irme a trabajar con nieve hasta aquí, con un frío que te pela, hombre, pues se necesita resistir. Mi cuerpo lo que me pide es quedarme ahí bajo las ¿cómo se llama? Las cobijas, ¿no? Las mantas, con mi pijama y tal. Pero ese no es el camino. Ese es el camino del irresponsable, el camino del dejado, del abandonado, ¿no? Pero la vida no es solamente eso, la vida es disfrute. Hubo una época en la que yo corría y yo siempre decía, detesto correr, pero amo haber corrido. Detestaba cada vez que tenía que salir, sobre todo el primer kilómetro, ¿no? En donde empiezas a sentir, aunque calentara y todo, el golpe en las rodillas, en los tobillos. Cuando entraba ya la dinámica, entonces empezaba el disfrute. Y cuando terminaba de correr, ya ni te digo, ya me sentía el rey del mundo. Todas las endorfinas ahí liberadas, me parecía fabuloso. Bueno, esos son los 5 puntos sobre el nuevo paradigma humano. Y hay algunas cosillas que quiero decir antes de terminar el video, ¿no? Este nuevo paradigma no es una filosofía, ¿eh? La filosofía es algo muy complejo. A veces la filosofía, la reflexión filosófica se sustenta en sí misma, como en el caso de la nociología, por ejemplo, que es el estudio del saber por qué sabemos, ¿ya? La serpiente que se muerde la cola. No, el estudio organizacional no apunta, como he dicho, en ese camino. Es una práctica de reflexión, diría yo, de pensamiento en torno o de meditación en torno a lo que hacemos diariamente, siguiendo, en este caso, un paradigma de constante mejora, ¿no? El modelo del management aplicado a la persona, el modelo del management como un paradigma de lo humano que trasciende, que supera las bardas, ¿no? Los cercos, el perímetro de la organización y penetra la sociedad entera. Es lo que yo llamo la instauración definitiva de la lógica organizacional.
en el universo de las interacciones humanas, que es lo que yo creo. Creo que no son realidades separadas, sino que se nutren, ¿no? Si yo quiero colocar, o si busco, y conmigo muchas personas más, colocar a la persona en el centro de la organización, las prácticas organizacionales, los saberes que se han derivado de las prácticas organizacionales a lo largo de los últimos 200 años, tienen mucho que aportar al mundo de la sociedad, al mundo del gobierno, al mundo de la persona, de lo familiar y de las organizaciones no empresariales, ¿no? Que son asociaciones humanas que han existido de toda la vida. Pensemos siempre en una mesa de tres patas: cosas, diálogo y persona. El mundo de las cosas, el mundo de la materia, el mundo de los precios, de los valores concretos, materiales, comerciales, ¿sí? El mundo del diálogo, que es el mundo de la interacción humana, que es el mundo de las ideas que transforman la realidad. Y por último, el mundo de la persona, que es el mundo de la conciencia, de la persona que se sabe a sí misma parte del mundo y parte libre del mundo, ¿no? Parte con capacidad de acción, voluntad que se dice a sí misma. Y esa es la belleza máxima, creo yo, de todo este discurso que traigo para todos ustedes. Bueno, me voy. Media hora, ahí lo voy a dejar. Tengan un excelente día, tengan un excelente año, tengan una excelente vida. Yo soy Alex Ramírez Ceballos. Si les gusta lo que yo digo aquí, como he dicho, si les gustan mis rollos, déjenme un comentario, un like, un me gusta y compartan, por favor. ¿Vale? Hasta pronto.